bendiga, hermano. Esta es una mañana preciosa y es una mañana preciosa porque usted ha dispuesto en su corazón venir a bendecir el nombre de nuestro Dios. Y es una mañana en la que ojalá usted no salga por esa puerta igual que como entró. Ojalá usted no salga por esa puerta del mismo modo en que entró. Quiero que repita conmigo en esta mañana esta oración. Señor, habla mi corazón. Habla mi corazón. Ayúdame a cumplir tu palabra. Estamos en el año, estamos en el año de la gracia y de la generosidad. Mire para allá entender. Gracia y generosidad. Y hemos estado hablando durante muchos estudios ya acerca de la importancia de la gracia y de la generosidad. Hoy quiero hacer una unión de nuevos conceptos. Hoy quiero conversar acerca de la relación que tienen la gracia de Dios y la generosidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Hoy quiero estar conversando acerca de la gracia de Dios y de la generosidad que Dios espera de cada uno de nosotros y qué relación tienen estos dos conceptos. Tengo una deuda con los hermanos de Honduras. Llevo 2 años y medio y todavía no sé hablar hondureño, no sé, ¿verdad que no? Sé hablar cubano, eso es lo que sé hablar cubano, y un poquitito de español, pero hondureño todavía no he aprendido, así que les pido que sean bien pacientes, sobre todo los hermanos de Estados Unidos que van a estar escuchando y que probablemente no han aprendido español ahorita, no es español lo que van a oír esta mañana, es cubano. Así que en esta mañana quiero que sean muy pacientes. Vamos a hablar acerca de la gracia y de la generosidad. Gracia y generosidad. ¿Qué relación tienen estos conceptos? Comencemos hablando de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios nos estamos refiriendo a algo. Nos estamos refiriendo al favor que Dios ha tenido para con el hombre. Cuando hablamos de la gracia de Dios estamos diciendo que Dios tuvo un favor enorme con la raza humana. Cuando decimos que somos salvos por gracia, estamos diciendo Dios tuvo favor para conmigo. Pero el concepto de la gracia implica que es inmerecido. Escuchen bien, la gracia de Dios hacia nosotros es inmerecida. Usted y yo no merecemos la gracia de Dios. Dios nos ha dado abundantes bendiciones. Dios ha sido muy generoso con nosotros, pero nosotros no merecemos la generosidad de Dios. Por más bueno que usted pueda creerse, por más buen padre de familia que usted sea, por más buena madre que usted sea, no merecemos la gracia de Dios. Dios ha sido extremadamente generoso con nosotros. Así que podemos decir que la gracia de Dios es la generosidad de Dios para con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dios ha sido generoso con la raza humana. Dios ha sido generoso con cada uno de nosotros. Y vemos la generosidad de Dios en muchas cosas. Si leemos la Biblia, por ejemplo, nos damos cuenta de que Dios es extremadamente generoso. Cuando el salmista en el Salmo 8, versículos 3 y 4, dice que el salmista miraba la creación, miraba el cielo, veía las estrellas, veía la inmensidad del universo. Y el salmista entonces explotó en alabanza y dice el salmista a Dios, clamando, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, cuando veo toda esta magnificencia, Señor, me pregunto, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Cuando vemos todas las maravillas de Dios en el universo, nos preguntamos, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para que te acuerdes de nosotros? Mirando el universo y mirando la obra de Dios a través de la historia y mirando la obra de Dios en nuestra vida, yo creo que podemos clamar igual que el salmista, idéntico. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tengas cuidado de él? Somos minúsculas criaturas en el universo
Sin embargo, Dios nos mira, Dios nos atiende y Dios es extremadamente generoso con nosotros. Repite conmigo, Dios es generoso conmigo. Dios es generoso conmigo. Dios es generoso conmigo. Dios es generoso conmigo. Y no lo merezco. No No lo merezco. Diga fuerte, no lo merezco. lo merezco. Tenemos que comprender que la gracia de Dios habla de una generosidad inmensa e infinita que Dios para cada uno de nosotros, una generosidad que usted y yo no merecemos. Dios es un Dios generoso. Dios creó el cielo y Dios creó la tierra para nosotros. Dios preparó cada uno de los detalles antes de crear al hombre para que el hombre tuviera todo lo que le dé. Dios es un Dios generoso. Y dijo, aquí tienes abundantemente para que comas. Come todo lo que quieras. Mira, Dios es un Dios generoso. Dios, dice la Biblia, da alimento a todo ser viviente. Hay suficiente provisión en esta tierra para que cada uno de nosotros pueda alimentarse. Nuestro Dios es un Dios generoso. Desde que el hombre pecó, escuchen, a pesar de que Dios había dicho no comas, que sea conmigo que está ahí, come de todo, ese no. A pesar de que Dios había dicho eso, a pesar de que Adán y Eva fueron lo suficientemente cabezaduras como para comerse el fruto que Dios había dicho no te lo comas. A pesar de eso, vemos a Dios acto seguido buscando al hombre y diciendo, ¿dónde estás tú? Primera pregunta de la Biblia, ¿dónde estás tú? El Dios generoso, el Dios que había dado todo al hombre, aún habiendo el hombre caído, está Dios buscando al hombre diciendo, ¿dónde estás tú? Nuestro Dios es tan generoso que desde el Edén hasta este instante en que estamos viviendo, que es el 19 de julio, ¿verdad? 19 de julio del año 2015, hasta este instante, Dios continúa buscando al hombre, porque nuestro Dios es un Dios generoso y es un Dios lleno de gracia. Constantemente buscando al hombre a través de su profeta, a través de su siervo, usando intermediarios. Y dice la Biblia, Dios habiendo hablado de muchas formas a nuestros padres con los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Jesús mismo descendió del cielo mostrando la generosidad de Dios. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, fue tan grande el amor de Dios por nosotros, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan grande la generosidad de Dios, que Dios envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a su amado Hijo, para morir por usted y para morir por mí. Dios es un Dios generoso. Piense un momento, daría usted a su hijo, no sé cuántas veces la han hecho la pregunta, a mí me la hicieron muchas veces, desde el público, daría usted a su hijo, y yo normalmente decía, no. Ahora que tengo una niña, usted me dice, ¿usted daría a Alejandro? No, en lo absoluto. Piense usted y ponga el nombre, ¿daría usted a su hijo por otro individuo? No. Lejos de eso, usted daría su vida por su hijo, ¿sí o no? Y Dios mostró tanta generosidad, hermanos, para con nosotros, que envió a su Hijo único. Nuestro Dios es un Dios generoso. Ahora escucha lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 8, verso 28. El que no escatimó ni a su único hijo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, con Cristo, todas las cosas? Pablo dice, si Dios fue capaz de entregar a su Hijo por ti, si Dios fue capaz de sacrificar a su Hijo por ti, ¿cómo Dios no nos dará en Cristo absolutamente todas las cosas? Hay grandes bendiciones en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay grandes bendiciones en Cristo Jesús. Cristo Jesús es fuente de bendición para cada uno de nosotros si es que tenemos y hemos depositado nuestra fe en Dios. Dios será abundantemente generoso con nosotros en el futuro, cuando Él venga por su iglesia, pero Dios es abundantemente generoso con nosotros en el presente. ¿Cuántos pueden levantar su mano para decir, Dios ha sido generoso conmigo? ¿Ha sido o no ha sido generoso? Dios ha sido generoso.
La primera gran bendición, Dios nos ha salvado. Y la salvación es un don precioso. Dios nos ha regalado la salvación sin nosotros merecerla. Usted no merece ser salvo. Usted dirá, bueno, yo me bauticé, está bien, hiciste lo que Dios te mandó que hiciera, pero el bautismo no te hace merecedor de la salvación. Y lo segundo, nada de lo que hagamos nos hace merecedores de la salvación de Dios. Si Dios nos salva, es por pura gracia. Es porque Dios así quiere hacerlo. Nuestro Dios es abundantemente generoso. Pero no solamente tenemos bendiciones espirituales, ¿verdad que no? Dios también nos bendice materialmente. La Biblia dice, los gentiles están buscando ropa, comida, bebida, ¿verdad que sí? Vaya un súper, siempre cayendo de gentiles. Y algún otro cristiano va a que buscando de todo, ¿verdad que sí? Pero esa es la carrera de la gente del mundo. Lo único que buscan es comida, ropa y zapatos. Y se la pasan en eso. Esa es la vida de ellos. Y todos miran alrededor de eso. No está mal tener comida, ropa y zapatos. Gloria a Dios. Ahora el punto aquí es, Jesús dice, no busquen eso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Pon primero a Dios y Dios va a darte todo lo que tú necesitas. Ese es un principio espiritual. Entonces Dios no solamente nos bendice espiritualmente, Dios también nos bendice físicamente. Dios contesta nuestras oraciones, ¿verdad que sí? ¿Cuántos testimonios en nuestra vida de que Dios es poderoso y que Dios cumple sus promesas? Las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Las promesas de Dios no son falsas. Dios dice y Dios cumple. Y Dios dijo, todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer. Y Jesús dijo, todo lo que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dios responde oraciones, ¿sí o no? Dios responde oraciones. Dios nos ha dado una familia espiritual, la iglesia. Tenemos un montón de hermanos y hermanas en los cuales podemos apoyarnos, a los cuales podemos acudir en momentos de tristeza. Pero Dios no solamente nos perdonó en el momento del bautismo, Dios continúa perdonando mediante la arrepentimiento. Cuando usted cae, dice el apóstol Juan, tenemos un abogado, a Jesucristo justo. Y si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios es paciente. Mira cuántas cosas hablan de la generosidad de Dios. Y Dios nos quiere una herencia incorruptible, una herencia que no va a acabar, una herencia eterna en los cielos, esperando por cada uno de nosotros. Todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende del Padre que está en los cielos. Nuestro Dios es extremadamente generoso. La gracia de Dios es la generosidad abundante de Dios para con el ser humano, aún sin merecerlo. Esa es la gracia. Ahora hablemos de la generosidad. Fíjense, hablamos ahora mismo de la generosidad de Dios, ¿verdad que sí? Dios es generoso para con nosotros. Hablemos un poco ahorita entonces de qué espera de nosotros el Señor en cuanto a este asunto de la generosidad. Dios nos ha mostrado su gracia. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Cuando Dios creó al hombre en el principio, dice que lo creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y esto no es físicamente. Dios no se parece a nosotros físicamente, sino que Dios hizo un hombre parecido a Él en carácter. Ahora, el pecado, ¿qué fue lo que hizo en la vida del hombre? Manchó la vida del hombre. El pecado desdibujó la imagen de Dios en nosotros. El pecado lo que hace es empañar la imagen de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace el pecado. Ahora, Dios quiere que nos parezcamos a Él. ¿Qué hizo Dios entonces? Envió a su Hijo único. Dice la Biblia que el Hijo de Dios es la imagen misma de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice el apóstol Juan. A nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le dio a conocer. De modo que cuando queramos saber cómo es Dios, ¿a quién tenemos que mirar? A Jesús. Si queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Porque Jesús nos mostró a Dios. Cristo mostró en carne propia cómo es la imagen de Dios.
entre la raza humana. De modo que la vida de Jesucristo, Jesucristo mostró cómo quiere es que nosotros seamos. Y la Biblia dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Terminamos todo esta línea. El que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Él, ¿cuántos dicen que permanecemos en Cristo? Ahora la segunda parte. Debe andar como Él anduvo. Entonces usted y yo estamos proclamando que somos cristianos. Exhibimos con orgullo allá adelante un cartel que dice: aquí se reúne la iglesia de Cristo, ¿verdad que sí? Somos orgullosamente cristianos. Entonces, hermanos, andemos como Cristo anduvo. Y en cuanto a la generosidad, la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo Cristo mostró que nosotros debemos ser para con los demás. Nosotros pensamos erróneamente, muy erróneamente, somos cristianos domingueros, muchos de nosotros. Y pensamos que viniendo al culto, todo está bien. Ya no vine al culto y cené. Y el resto de la semana a golpe de pandemia. Ya no importa. Yo estuve en el culto dominical. Esa es la mente desafortunadamente de muchos cristianos. Sin embargo, la Biblia habla mucho más de servir a Dios. Servir a Dios es mucho más sencillamente incluso que orar. Servir a Dios es mucho más incluso que adorarle. Usted adore, usted ore, usted venga a la iglesia el domingo, pero servir a Dios es mucho más que eso. Jesús nos enseñó que servir a Dios incluye y no puede separar el servicio y la generosidad hacia las demás personas que nos rodean. Si usted y yo decimos ser cristianos y pensamos que solamente con adorar a Dios tenemos resuelto el problema, estamos completamente errados. Tenemos que ser siervos también de las personas que nos rodean. Tenemos que ser siervos de nuestro prójimo. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo, ¿cuál es? Y a tu prójimo como a ti mismo. La segunda parte como que se nos olvida un poco. Tenemos como hijos de Dios que mostrar también nuestro servicio a las personas que nos rodean. Y una de las formas en que los cristianos mostramos el amor de Dios y la gracia de Dios y la generosidad de Dios no es hablando, no es solamente hablando acerca de Dios, es viviendo el Evangelio, viviendo una vida de sacrificio por los demás, siendo generosos por los demás. ¿Estamos comprendiendo? Es muy importante que comprendamos esto. Servir a Dios no es solamente, repito, tener una relación con Él. Eso es excelente. Pero si usted tiene una relación verdadera con Dios, usted tiene que tener también una buena relación con las demás personas que nos rodean. Tenemos que ser generosos con las demás personas que nos rodean. Servir a Dios es servir al prójimo. Servir a Dios es preocuparme por mi hermano. Servir a Dios es estar pendiente de las necesidades de la iglesia. Servir a Dios es no ser un cristiano calentasillas, sino un siervo de Dios. Servir a Dios es ser como las ovejas de la parábola. ¿Se acuerdan de las ovejas de la parábola? Jesús nos dio dos parábolas geniales acerca de la generosidad. Una de ellas, que es la que más me gusta, es la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Dice el Señor en esta historia que agarraron a un hombre pobre, a un pobre hombre, le cayeron la mano, le quitaron todo y lo dejaron al lado de un camino. Pasó un sacerdote, ¿y qué hizo el sacerdote? Siguió comiendo. Pasó un escriba, ¿qué hizo el escriba? Como si no estuviera. Dos religiosos, hermano, que se suponía que hicieran algo por este hombre, no hicieron absolutamente nada. Y pasó entonces un samaritano, alguien que no se esperaba que hiciera algo, y sin embargo el hombre tomó a quien prestó su herida, lo montó arriba de su animal, no sé cuál era, no recuerdo, y lo llevó a un hotel, le paga el hotel, le da comida y dice: lo que gaste, ponlo a mi cuenta. El hombre fue sin duda un hombre muy generoso, y así espera Dios. Así espera el Señor que seamos usted y yo. Y acerca de la generosidad del juicio final, dice Jesucristo: Él se sentará en el trono y se apartará, dice, a los cabritos a la izquierda, a las ovejas a la derecha, y las ovejas le dirán: vengan. Le dirán a las ovejas: vengan, que a mi padre le den el reino. Y las ovejas dirán: dice Señor, ¿por qué damos el reino a vuelo? Porque fue enfermo y me visitaron.
Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve sediento y me dieron de beber. Pero cuando, Señor, por cuanto le hicieron todo esto muy pequeño, a mí me lo hicieron. Las hogueras estaban sorprendidas. De todos los cabritos por allá, guerreando al infierno. ¿Y por qué? Porque estuve enfermo y no me visitaron. Estuve sediento y no me dieron de beber. En la cárcel y no me visitaron. No la mujer hermana, la importancia que tiene para Dios el servicio de los demás. La importancia que tiene para Dios el ser generoso con las personas que nos rodean. Ser un hijo de Dios, servir a Dios, es ser como estas ovejas, servir a Dios es ser como este samaritano. Servir a Dios es, en definitiva, ser como Jesucristo. Jesucristo era un hombre que oraba, la duda. Jesús era un hombre que servía a su padre, tocaba la duda, pero Jesús era un hombre que miraba por las necesidades de las personas que le rodeaban. Entonces, hermanos, seamos generosos con nuestro tiempo, seamos generosos con nuestros recursos, seamos generosos con nuestros talentos, porque servir a Dios, servir al pueblo implica ser generoso con el tiempo que Dios nos da. Pero queremos el tiempo solamente para nosotros. No queremos dar el tiempo a los demás. Ser generoso implica ser generoso con mis recursos, pero mis recursos son míos. Mira, lo que tengo en mi bolsillo es mío. Tenemos que ser generosos con los recursos que Dios nos da. Y tenemos que ser generosos con nuestros talentos. Quiere que le diga, ni el tiempo, ni los recursos, ni los talentos son suyos. Nada es suyo. Es más, ni usted es suyo. Dice la Biblia que Jehová es la tierra, el mundo, su plenitud y lo que él habita. ¿En qué planeta vive usted, hermano? ¿En qué planeta vive usted? En la tierra. Entonces usted es de Dios. Digo conmigo, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Mi bolsillo también. Lo dijeron luego que todo es de Dios. El oro y la plata es mía, dice el Señor. Incluso su oro que dice en su casa. Y el Ecuador, los rempiras son de Dios. Todo es de Dios. Y Dios espera entonces, si es de Dios, lo tengo yo, Dios quiere que usted sea un buen administrador de lo que Él le da. Y ser una persona generosa implica administrar muy bien lo que Dios nos da. Tenemos que ser hombres y mujeres generosos. Tenemos que ser buenos mayordomos. Yo no soy dueño de mi tiempo. Dios es dueño de mi tiempo. Dios es dueño de gloria plata. Mis talentos me los dio Dios. No son suyos. Todo es de Dios. Yo soy de Dios. Mi familia es de Dios. Yo solamente soy un administrador. Y se requiere, dice el apóstol Pablo, que como buenos administradores, cada uno de nosotros sea hallado fiel. Ustedes y yo tenemos que ser fieles administradores de la gracia de Dios. ¿Cómo? Primero, reconozca la gracia de Dios en usted. Si usted piensa que usted se merece las cosas que usted tiene, entonces usted va por muy mal camino. Si nosotros creemos que lo que tenemos lo hemos logrado a puro esfuerzo, vamos por muy mal camino. Si nosotros no creemos que la salvación y los dones de Dios son producto de nuestro esfuerzo, vamos por muy mal camino. Tenemos que reconocer la gracia de Dios en nosotros, que lo que tenemos no lo merecemos, sino que Dios nos ha querido dar por su pura gracia, porque Dios es un Dios generoso. Segundo, sea generoso con los demás, así como Dios es generoso con usted. Esto es un principio importante que usted tiene que llevar en su mente. Dios ha sido extremadamente generoso con usted. Ustedes que estaban, todos nosotros, que estábamos muy explosivos al principio, cuando estábamos hablando de las abundantes bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida. ¿Verdad que estábamos muy felices? Y la gente decía amén, ¿verdad que sí? Bueno, seamos igualmente generosos con las personas que tenemos alrededor de nosotros. Dice la Biblia, incluso el trabajo nuestro, dice, es para nuestro sostén y para también tener que compartir con las demás personas. Así lo dice el apóstol Pablo. Tercero,
ofrende generosamente para la iglesia del Señor. La Biblia dice cada uno de ellos como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y el principio de la primicia del Antiguo Testamento es un buen principio para la ofrenda. Lo primero, ¿para quién es? ¿Para quién es lo primero? Yo no sé si usted hace presupuesto. Los latinos no somos muy buenos haciendo presupuesto. Generalmente no. Algunas personas han aprendido a hacer presupuesto. Pero el primer ítem de su presupuesto tiene que ser ofrenda a Dios. Porque ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Eso es lo primero, es ofrenda para Dios. Creo que fue como que dijo, trabaja todo lo que puedas, da todo lo que puedas y ahorra todo lo que puedas. Pero da todo lo que puedas, hermano. En primer lugar, tu ofrenda para Dios. Dice la Biblia, no con tristeza ni por obligación. Alguna gente se pone muy triste y se siente muy obligado a la hora de ofrendar. Ese no puede ser el espíritu, porque Dios ama al dador alegre. Cuarto, no tiene que tener mucho para compartir, hermano. Hay gente que espera tener mucho para entonces compartir de lo que le sobra. Eso fue precisamente lo que Jesucristo censuró de aquella persona que estaba ofrendando en el templo. Vino la Biblia que nos sudó una que dijo, la Biblia dio más. ¿Por qué dio más? Porque dio todo lo que tenía. Sin embargo, aquellos dio de qué cosa? De lo que le sobraba. Recuerde, no espera tener mucho, yo soy pobre, porque no tengo suficiente. Bueno, incluso dice la Escritura que en medio de la pobreza, de la abundante pobreza de los de Macedonia, esa gente se dio primero a Dios ellos mismos y segundo, dieron de su bolsillo, aún siendo pobres, porque había gente más pobre que ellos en Jerusalén. Y dijeron, es momento de compartir. No espere, estimado hermano, tener mucho para compartir. Si espera tener mucho para compartir, probablemente nunca tenga mucho. Dios dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Dios dice que si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre mucho. Tenemos que ser fieles incluso en lo poco que usted cree que pueda tener. Ofrenda a Dios y mire hacia su alrededor que va a haber muchas personas que necesitan que usted comparte. En lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. De desinteresadamente, sin esperar por la mente de la cama. Esto es difícil, ¿verdad? Muy difícil. Hay gente que da para que la aplaude. Que vienen como bien. Yo vengo a una iglesia, al final de esa yo vengo a una iglesia donde al final del año aplaudían a mi mamá y mamá. Y daba un premio. Algo así como un misterimador del año, algo así como eso. Muy feo, extremadamente feo. Dice la Biblia que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entonces el misterimador, porque no lo he visto, desinteresadamente, sin esperar absolutamente nada cambia. Hay gente que espera todo, yo no creo que me recompensen. Sin embargo, cuando la persona le sabe mal, dice, pero ando que yo ¿verdad que parece que sí, no? Parece que muy en lo hondo uno a veces espera recompensa. Y yo tanto le ayudé a Juanita y mira a Juanita como me trata ahora. Parece entonces, hay una bonita por aquí, ¿no? Porque dice, ok, la idea entonces es esperamos muchas veces que nos retribuyan. No espere eso, hermano. Debe y desinteresadamente. Recuerde, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y la mayor parte de las personas no responden a eso. Sin embargo, así todo, Dios entregó a su Hijo. Por último, yo creo que es muy importante, considere al otro como superior a sí mismo. Hay personas esperando que le sirvan a uno, ¿verdad? Estoy aquí esperando que me sirvan. Sin embargo, lo que Dios espera es que nosotros seamos siervos de los demás. Fíjense un momento de Samaritano. ¿Recuerdas Samaritano? La pregunta, todo comenzó con una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Dijeron esta vez: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo yo que amar? Y Jesús hace la historia. Y cuando termina la historia, él pregunta: bueno, ¿y quién fue el prójimo del otro? Ah, fue el samaritano. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Ahora ve tú y haz lo mismo. Fíjense que Jesús no dice: ahora tiene el camino para que le dé una mano de palo y alguien te ayude.
lo que Jesús dice, ahora sale tú y haz como el samaritano. Sé un hombre generoso, así como fue el samaritano. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermano. Todo el tiempo Dios es bueno con nosotros. Todo el tiempo. Y la respuesta natural a la gracia de Dios es ser generoso, muy generoso. Así como Dios lo fue con nosotros, ser muy generosos nosotros también con las demás personas. Tener en cuenta que alrededor de nosotros hay mucha gente a la que Dios espera que nosotros ayudemos. Recuerda el principio, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Repitamos esta línea. 1, 2, 3. La mitad de eso no lo digo. 1, 2, 3. Más bienaventurado es dar que recibir. Veamos entonces. Seamos generosos. Seamos generosos con nuestro prójimo. La iglesia en Ciudad Mateo tiene mucho potencial. ¿Sí o no? Amén. Tiene mucho potencial. Cada uno de ustedes son un instrumento en las manos de Dios para mostrar la generosidad de Dios. Usted es alguien importante para Dios. Entonces aprovechemos este momento y seamos generosos.